vamos a compartir la palabra. Hoy vamos a hablar de la fe con propósito. Amén. La fe con propósito. Todos queremos tener fe. Es más, todos tenemos fe. Pequeñas dosis de fe. Lo que hablábamos el domingo pasado. Usted tiene un puntito de fe seguro. Un puntito. Dios lo da. Dios lo da. Está. Es más, gente sin conocer a Cristo también tiene fe. Tiene una fe natural. Una fe que toda la humanidad tiene. Usted va a ver que cuando Dios creó al hombre y en un momento vio que el hombre, también el hombre y la mujer por supuesto, vio que el hombre todo lo que se proponía lo podía lograr. Inclusive a veces cosas con una mala intención. Por eso cuando Dios vio que estaban construyendo la torre de Babel allí en Génesis, Dios dijo, el hombre todo lo que se propone lo puede lograr. Todo. Por eso nos creó con fe. Usted tiene un sueño, lo puede lograr. El hombre lucha y usted va a ver que la humanidad por eso tiene tantos avances, porque todos tenemos una dosis dada por Dios que es fe. Primero, cualquier cosa que uno logra, primero lo hemos pensado. Usted ve que primero comienza con una idea, esa idea se gestó en nuestra cabeza y uno empieza a ejecutar esa idea. Desde, no sé, escribir una carta, construir una casa, no sé cuál es su oficio, su profesión, pero usted primero lo que hace lo diseñó en su mente y luego lo ejecuta. Por ahí aquí hay alguien que tiene un sueño de tener un emprendimiento. Bueno, primero está acá y va a llegar un momento que hay que llevarlo a cabo. Hay una esclavitud. La Biblia habla de prisioneros de esperanza. Hay gente que se queda con todo acá y no logra nada. Bueno, si tenemos fe tenemos que ejecutar lo que empezamos a tener en nuestra cabeza. ¿Amén? Y hoy vamos a hablar de esto, de qué áreas en tu vida estás lleno de proyectos, de ideas, pero no los llegás a ejecutar. No lo llegás a hacer, a lograr. Bueno, eso puede ser que en esa área sos un prisionero de esperanza o una prisionera de esperanza. Tenemos que tener fe para liberar eso que está en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque es una capacidad que Dios nos ha dado a toda la humanidad de soñar y esos sueños proyectarlos. Por eso Dios dijo que el hombre tiene la capacidad de lograr todo, todo. Aún sin Dios, la humanidad puede tener un montón de logros sin el respaldo de Él porque tenemos esa fe natural, que todos la tenemos, todos. Ahora la pregunta es, imagínate nosotros, su iglesia, con el respaldo de Dios, con el respaldo del Señor. Si el hombre sin tener a Cristo puede tener tantos logros, ¿qué más nosotros que somos sus hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá en este lugar? Que nos están... Bueno, ¿cuánto podemos lograr con su ayuda, con su poder, con su gloria? Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana y tiene que ver con la fe con propósito. Cuando la fe tiene un propósito y un propósito que Dios quiere bendecir. Entonces ahí es donde Dios más se va a mover. Por eso, querido hermano y hermana, tenemos que prepararnos para que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a crecer y Dios nos va a usar. Esos sueños, esos proyectos que tenemos y aún están en nuestra mente y a veces hasta nadie los conoce, Dios los va a bendecir. Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la fe. Lo podemos lograr. Cualquier sueño que tengas, con la fe de Dios, lo podemos lograr. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener claro en nuestras vidas, en el andar cristiano, en el caminar en el Señor, que con el Señor todo es posible, todo. Por eso es tan importante la fe para un hijo de Dios.
¿Quiere desarrollar la fe? ¿Quiere desarrollar? Bueno, prepárese. Una de las enseñanzas que nos deja la Biblia para que nuestra fe aumente es escuchando la palabra de Dios. Cuando a veces nuestra fe empieza a menguar, porque se puede apagar, a veces uno se suelta de Dios o deja de buscar en Dios y tenemos la tendencia, toda la humanidad tiene esa tendencia de soltarse de Dios y empezar a andar en las fuerzas humanas, nada más. Empezamos con la fe natural y arrancamos, y a veces nos puede ir bien un tiempo, pero pasa que esa fe natural no tiene tanta autoridad y poder como la fe de Dios. Y a veces logramos ciertas cosas, pero con fe natural. ¿Y sabe qué puede pasar? Que a veces te quedás sin pilas, te agotás. Y usted va a encontrarse con gente que dice, no doy más. ¿Sabe por qué? Porque la fe natural se agotó. Te quedaste sin baterías. Pero la idea es que no andés, vos que conocés al Señor, que sos cristiano con fe natural, sino que te respaldes en la fe que Dios da, en la fe sobrenatural. No es lo mismo la fe natural, que queda solamente y sirve para cosas aquí terrenales, que la fe sobrenatural. La fe que Dios te da es para andar en lo sobrenatural, que fue lo que le enseñó Jesús a Pedro cuando anduvo sobre las aguas. Una cosa era ser un pescador en la barca y sacar peces y prosperar. Bueno, eso lo podía lograr cualquier pescador que tenía fe natural. Pero Jesús le quería enseñar a Pedro que él podía andar sobre las aguas, que era en lo sobrenatural. Amén. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, que andemos en lo sobrenatural, que andemos en lo sobrenatural. Si tenés una enfermedad, si tenés un impedimento físico, bueno, seguramente podés andar en el plano de natural y podés ir al médico y tiene que ser así. Tenés que medicarte, tenés que hacerte los estudios. Seguramente aquí hay alguien que está en esa transición. Resultados, y vas al médico, volvés con el resultado, salís, entrás. Y el médico te dice, bueno, ahora anda a hacerte tal cosa y volvés. Bueno, eso es en el plano de lo natural. ¿Qué te dice Dios? Que también esa batalla la pelees con fe en lo sobrenatural. Agarrá, poner la mano sobre esa dolencia y decir, yo en el nombre de Jesús recibo el milagro de ser sano. Recibo la sanidad divina. Recibo el milagro de que ese problema físico, ese trastorno físico, no sé si son células muertas, células vivas, exceso de células blancas o rojas, no sé lo que es, pero yo declaro que todos los niveles en mi sangre, en mi cuerpo, se normalizan. En el nombre de Jesús. Si hay un tumor, declaro que ese tumor se seca en el nombre de Jesús. Y eso es usar la fe en lo sobrenatural. ¿Está preparado para eso? Mire que si alguien está escuchando este mensaje y no es cristiano, debe estar pensando, el predicador y toda esta gente están totalmente locos. Es una locura esto. Ponerse la mano en una enfermedad y decir, me declaro sano, se secan las células muertas y se sana mi cuerpo, recibe resurrección y vida. Estos están locos. Ya alguien me había comentado, pero estos están cada día más locos. Pero es así, ¿por qué? Porque creemos en lo sobrenatural. Creemos en lo sobrenatural. Creemos que un sueldo, un salario de una familia se puede multiplicar. Se puede multiplicar. Se puede, porque creemos en milagros. Porque la Biblia nos enseña esto, que Dios multiplicó los panes y los peces. Así que Él puede hacer que las milanesas en tu casa, por ahí comprás, no sé, son 5 y comprás 2 kilos de milanesa y por ahí los 5 son de comer mucho y no va a alcanzar. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, era una pila de milanesas y vos ahí tenías que tener fe. Tenías que tener fe porque por ahí alguien se quedaba, era a ver quién era el más rápido, el más veloz.
Entonces, bueno, pero el Señor las multiplicaba. Todos quedaban saciados, y hay que llenar a 3 adolescentes, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en cualquier área en tu vida. Usá la fe, andá en lo sobrenatural. Por ahí, si andás en lo natural nada más, cuando ves la pila de milanesa decís, uy, nos vamos a quedar con hambre. Ya, se te terminó la fe. No creíste porque calculaste 2 milanesas por cabeza, no queda nada, 2, 3, 4, no queda nada. Estos chicos que comen tanto, no, pero vos tenés que andar en lo sobrenatural. Y el simple ejemplo de las milanesas tiene que ser en la vida, en lo que te muevas. Andá en lo sobrenatural y desarrollá esa fe, porque esa fe es dada por Dios y tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito más importante? Es que su nombre sea glorificado. Amén. Que pongamos su nombre en alto y tengas que reconocer que todo viene de Él. Nuestra vida depende de Él. Aleluya. Tu salud, tu economía, el bienestar en tu casa, en tu hogar, depende de Dios. Que Dios haga la obra. Por eso a veces uno es muy idealista, los cristianos nos ponemos una postura muy idealista, hasta místicos muchas veces, y queremos el milagro en lo que llame la atención, queremos experimentar el milagro en cosas delante de multitudes, y no experimentamos andar en lo sobrenatural o experimentar el milagro en las pequeñas cosas. En la vida, en la familia, en el trabajo, en el estudio. Ahí es donde Dios se quiere manifestar. Quizás alguna vez te va a usar en la vida, en algún lugar, y Dios va a hacer un milagro como lo hizo en Elías, allí delante de los 400 profetas. Y bueno, a veces tenemos esa idea en algo grande, pero en pequeñas cosas se nos apaga la fe y andamos en lo natural. Y Dios te dice, primero en lo poco, ahí se va a manifestar mi gloria y luego te voy a usar en cosas grandes, cosas poderosas, pero tenemos que desarrollar esa fe en lo poco. Por eso cuando te sientes a la mesa, cree que Dios va a proveer siempre y te va a dar en abundancia siempre, y tu vida, tu familia se va a saciar siempre de las bendiciones de Dios. Cuando vas a trabajar, no vayas protestando, quejándote de que las cosas no alcanzan, sino todo lo contrario. Cree que Dios va a prosperar el fruto de tus manos. Él va a prosperar el fruto de tus manos y vas a tener en abundancia. No vas a tener necesidad de nada. Dios te va a dar. Dios te va a dar. Ni hablar un problema de salud, creen que Dios te va a sanar. Esa situación es circunstancial. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Y en las pequeñas cosas es donde nuestra fe aumenta, donde nuestra fe empieza a crecer. Y no solamente recibimos la bendición de estar bien, sino impartimos esa fe. La empezamos a contagiar a otros, a gente que inclusive no sabe de Dios, le inspirás esa fe. Porque como les decía recién, y lo dice la Biblia, que la fe es por el oír. Nuestra fe va a ir aumentando a medida que escuchamos la palabra. Como en este momento que estamos compartiendo la palabra, sin darnos cuenta, nuestra fe aumenta. Pero también cuando le contamos a alguien, le hablamos de lo que Dios hace, le impartimos esa fe por medio de la palabra, usted va a ver que la fe en esa persona va a ir aumentando, va a ir aumentando. Por eso es tan bueno también reunirse. ¿Por qué? Porque a veces si nuestra fe se apagó por algo, tenemos a nuestros hermanos que nos encienden la fe, nos inspiran en fe. Si estás medio mal, reunite con gente que tenga fe, que te inspire en fe, que te comparta fe, y entonces tu fe va a ir en crecimiento. Y cuando tenemos fe, bueno, es muy importante porque se desata la mano de Dios. Vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos sienten aquí que su fe se está apagando?
Levanten la mano con total, que ven que la fe se está apagando, se está quedando sin nafta, sin combustible. Bueno, vamos a orar por tu vida en un momento para que tu fe se encienda. Quizás recibiste un bombardeo de malas noticias, de problemas, de dificultades. Hubo como una fusión de diferentes circunstancias que están apagando tu fe. Podría decir que hasta es un plan diabólico para que tu fe se apague. Es un plan diabólico para que tu fe se apague totalmente. Pero quiero decirte que Dios está interesado en esta mañana en darte una fe poderosa, en que tu fe crezca, amén, y te lo va a dar en abundancia, te vas a levantar en fe, te vas a levantar en fe, aleluya, gracias Señor. Vamos a la palabra por un momento, que podemos compartir y que el Señor tiene para todos nosotros. Toda persona tiene una medida de fe. Dios nos ha creado con un propósito. Cuando Dios te creó, te dio con una porción de fe. Y esa fe tiene propósito. No es que te dio algo para que no lo uses nunca. Hay un propósito. Y la fe se debe ejercitar. Por eso el desafío de todos nosotros como hijos de Dios es eso, desarrollar la dosis de fe que tenemos. Porque está. Para saber que tenés fe no necesitas sentir un fuego, un calor, una nube, o que venga un ángel y te digan, ahora tenés fe. Y vos salís, gloria a Dios, voy a hacer... No necesitas eso, ya está. ¿Por qué necesitamos que Dios confirme tantas veces lo que Él ya ha dicho? Que está, tenés fe. Diga conmigo, yo tengo fe. Y también tenés un propósito. No estás acá por casualidad o no estás en esta vida por casualidad. Hay un propósito dado por Dios. Dios quiere usarte. Para eso te dio la fe. Y eso tenemos que tenerlo claro como hijos de Dios. Hay propósito, hay fe y hay propósito. Hay fe y hay propósito. No necesitas que venga un profeta y te diga, ahora tenés fe. Salí. No, ya está. Porque Dios te va a decir, yo ya se lo dije antes. ¿No te pasa que por ahí en tu familia uno de tus hijos dice, no sabés, me dijo alguien tal y tal cosa, un problema, cómo se soluciona? Y vos decís, nosotros te lo dijimos antes. Te lo dijimos, pero no nos escuchaste. Bueno, muchas veces con Dios nos pasa lo mismo. Él nos dice en la palabra algo, Él nos da un consejo, pero nosotros necesitamos que otro venga y nos lo diga. Y estamos buscando que venga alguien y nos profetice y nos diga tal cosa. Ahora tenés fe. Ahora tenés fe. Y Dios te dice desde arriba, yo ya te lo dije. Hay un montón de versículos bíblicos que te di fe, que hay fe. Entonces, bueno, tenemos que tener esa certeza y no dudar de que somos personas de fe con propósito. Soy una persona de fe con propósito en este mundo. ¡Aleluya! Sí, Señor. Tenemos fe. Tenemos fe. Gloria a Dios. Sí, Jesús. Vamos a otra palabra. ¿Para qué tenemos fe con propósito? Lo que dice, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén con un propósito. Desde el momento de la creación. Primero, para gobernar, para sojuzgar y para multiplicar. Mire el propósito que usted tiene aquí en la tierra. Para gobernar. No es que tenés que en tu casa entrar a los gritos y mandonear a todo el mundo. O en tu trabajo. Él te da la autoridad por medio de la fe para que esa autoridad sea usada. Autoridad de gobierno. Gobernar. Pero no tiene que ver con esa autoridad. Cuando hablamos de gobierno enseguida nos vamos al lado político y vemos a las autoridades y bueno, no habla solamente de esa clase de gobierno, habla de gobernar y tener autoridad inclusive sobre lo natural. Y era lo que les comentaba hace un momento, cuando tenemos fe, tenemos la autoridad de gobernar, inclusive sobre una enfermedad. Y ahí es donde uno tiene que usar la fe y tenemos que entenderlo. Y que Jesús le enseñó a sus discípulos esto.
Por eso Él le habló a la tormenta. Por eso Él le habló a la naturaleza. Por eso los milagros de multiplicación. Por eso se sorprendían todos cómo este hombre le habla a las cosas, porque entendía lo que era gobernar. Esa autoridad de gobierno es la que Dios nos ha dado a todos nosotros. De hablarle aún a las cosas, de hablarle porque tenemos autoridad. Imagínate si estás en la vereda, está tu auto y vos le hablás. Vas a funcionar bien. Mientras yo sea tu dueño, vas a andar bien. Es una locura. Para el que te ve, dice, mi vecino se volvió loco. Pero para un hijo de Dios, tenemos la autoridad de hacerlo. Hacelo cuando no te vea nadie, o hacelo dentro del garage, si querés. Pero hacelo. Dale la orden porque tenés la autoridad por la fe de gobierno. Era lo que hizo Jesús. Jesús hacía esto. Jesús hacía esto. Y solamente tenemos varios ejemplos en la Biblia que nos enseña que Él lo hacía porque tenía autoridad por medio de la fe para gobernar. Lo mismo lo hizo Adán en la naturaleza. Él comenzó a ordenar. Él le puso nombre a todos los animales de la tierra. Le puso nombre. Ahí empezó a gobernar. Imagínate, parecía la ballena, bueno, te llamás ballena. No, yo me quiero llamar tigre porque me dijeron que el tigre es más lindo. No, vos sos ballena. Listo. Imagínate, él nombró a todos los animales de la tierra. Tuvo que usar autoridad. ¿Por qué? Porque no se pondrían de acuerdo. O por ahí la naturaleza es mucho más dócil que nosotros, ¿verdad? Pero sí, él usó esa autoridad. Y así empezó a usar la autoridad de gobierno bien usada, bien usada. Bueno, eso es lo que debemos, ni hablar en el mundo espiritual, ante los gobernantes, potestades, principados. Tenemos la autoridad de gobernar, de sojuzgar también, de sujetar. Tenemos la autoridad y para eso Dios nos ha dado fe, esa fe sobrenatural. Por eso debemos usarla. Tenés que usarla como cristiano, sojuzgar en el nombre de Jesús. Si ves algo que no está bien, te plantás en oración y orás. Señor, yo deshago esta maldición, corto las cadenas en el nombre de Jesús. No lo hago con mis fuerzas, lo hago con las fuerzas de Dios. Sojuzgar y también multiplicar. Quiere decir que estamos acá en la tierra para que todo lo que hacen no solamente tiene que ver en el plano natural de tener hijos y que la civilización crezca, sino también en que todo lo que tocan mis manos crece, se multiplica, en producir, en hacer, en lograr. Tenemos esa facultad dada por Dios. Por eso, hermanos, hay un propósito para nuestras vidas y para eso Dios nos ha dado fe. Hay mucho por hacer y se tiene que multiplicar, va a salir de nosotros. Cuando hablamos de multiplicar, no solamente hablamos de que tenemos una manzana y tenemos la capacidad de tener 4 manzanas. Hablamos de multiplicar lo que hay en nuestra cabeza, sueños, proyectos, aún cosas que vemos mal. Cosas que vemos mal en la sociedad, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Cuando ves algo y se te ocurren ideas, tenés la capacidad de que eso, que apenas es una idea, se puede multiplicar en algo. Y puede cambiar la historia de vidas por completo. Por eso, queridos hermanos, para eso tenemos fe, y esa fe tiene un propósito, y debemos usarla. Amén. Lo que tengas en tu mente, en tu cabeza, ese sueño, los que tenemos fe tenemos la capacidad, la facultad de que eso se multiplique, de que comience a crecer. Amén. Y se haga notorio, se haga evidente y bendiga a muchas personas. Por eso lo que tenemos de parte de Dios es tan grande, es maravilloso. ¿Estás preparado para que Dios te use? Bueno, en este tiempo tu fe va a aumentar, tu fe va a aumentar, tu fe va a aumentar porque hay un propósito dado por el Señor. Vamos a la palabra. La fe tiene el propósito de conocer a Dios, amarlo y servirlo.
Cuando tenemos fe, no es una fe para uno empezar a gloriarse a sí mismo. Si Dios empieza a respaldarte en milagros, en señales, no es para que te jactes, no es para que te creas importante o algo, sino todo lo contrario, ser temeroso, creer y tomarse de Dios con todas las fuerzas, porque ese es el propósito. Cada día amar más al Señor. Para eso Dios te da fe. Para eso el Señor hace milagros en medio de su pueblo, para que nosotros lo amemos más y glorifiquemos su nombre. Amén. Que le puedas dar la gloria a Él y que cada día dependas menos de tus fuerzas y dependas más de Él. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Que cada día dependas menos de lo que podés lograr, que cada día dependas menos de lo que haces con tus fuerzas y reconozcas cada día más que necesitas de Él. Amén. Señor, sin ti no soy nada. Los discípulos en un momento llegaron a esa decisión. En un momento Jesús le dijo, porque algunos cuando veían el Evangelio y conocían y veían la mano de Dios, algunos se empezaron a apartar porque decían, esto es muy fuerte, esto es muy grande, se empezaron a ir. Y Jesús les dijo a sus discípulos, si quieren irse ustedes, también váyanse. Qué fuerte, ¿no? Que Jesús te diga, bueno, si quieren, váyanse también. Vayan y vivan en sus fuerzas, sigan adelante sus vidas, sin mí. ¿Y saben qué le dijeron los discípulos? Señor, sin ti ya no somos nada. Sin ti nada podemos hacer. Bueno, esa es la decisión que Dios quiere en nosotros. Que digamos, Señor, no soy nada si no estás en mi vida. No soy nada si no me estás tocando, bendiciendo. No soy nada, no puedo hacer nada. No puedo lograr nada en mis fuerzas. Necesito tu bendición. Y ahí cuando tomamos esta decisión es que nuestra fe está creciendo. Que nuestra fe tiene propósito. Cada día lo amamos y lo alabamos más por todo lo que le hace en nuestras vidas. Aleluya. Ahora sí, dale un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Necesitamos de Él. Amén. Necesitas de Él. En todo, en las pequeñas cosas, aferrate de Dios. No pelees en tus fuerzas. Usa la fe. En las pequeñas cosas, aún en lo que haces en tu rutina, cuando salís a la mañana, que quizás lo haces hasta en forma automática, te levantás, desayunás, salís a trabajar. Bueno, decir, Señor, dame fuerzas para esto. Dame fuerzas. ¿Lo he hecho solo? Sí, pero necesito tus fuerzas. Necesito tu respaldo. Seguro que va a ser mucho mejor. Con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a la palabra. La tragedia más grande de la humanidad es vivir sin fe y sin propósito. Vivir sin fe, vivir en nuestras fuerzas, sin esperanzas. Es lo que vemos en la humanidad. Por eso, si hay algo que el cristiano va a tener que confrontar es contra esa negatividad. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría que no tiene fe. Y vos te vas a chocar, no sé, tenés en tu lugar de trabajo 10 personas, puede haber una o dos con fe. Pero después va a haber una gran mayoría que va a atentar contra esa fe. Y vos te tenés que plantar. Porque tenés la otra opción, de engancharte en esa falta de fe. En donde te dicen, uy, va a ir todo mal, y vos decís, a pesar de que estuviste hoy domingo escuchando la palabra, recibiendo, y vos decís, sí, es verdad, va a ir todo mal. Tu fe se está apagando. Uy, cómo las cosas, este mundo va de mal en peor. Sí, es verdad. Y empezás a declarar cosas que la gente sin fe declara. Pero un hijo de Dios no vive conforme a lo que sus ojos de la realidad, sus ojos físicos ven. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos por fe. Y el que vive por fe vive como mirando al invisible. Amén. Como mirando a Dios que aún no vemos. El que tiene fe tiene la certeza que aunque no ve algo, lo va a recibir. Va a ser palpable. Aleluya.
Gloria a Dios. No vivas como vive este mundo. No aceptes vivir como el espíritu de este mundo ha decidido vivir. Vivir conforme a lo que quiere el Espíritu de Dios. Que vivas por fe. Amén. Que vivas por fe. Aunque sea mayoría lo que la humanidad piensa y vive sin Dios y declara, nosotros vivimos por fe. No dejes que esa mayoría te pase por arriba o apague tu fe, sino todo lo contrario. Afianzate, tomate más del Señor y que tu fe cada día vaya en aumento. Los hijos de Dios vivimos por fe. Los hijos de Dios vivimos por fe. Aún ante la realidad tan pesada, tan difícil, bueno, nosotros nos tomamos de Dios y creemos porque tenemos fe. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a ver un hombre que se encontró con una realidad, con Nehemías, que fue un hombre que tuvo fe y un hombre que tuvo propósito. Y a Nehemías le vinieron las malas noticias. Leemos este pasaje, está en Habacuc. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los hijos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, miren, aquí vino la mala noticia, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Su ciudad estaba destruida. Acá estaba la mala noticia. Amén. Quiero aclarar que no es Habacuc, es Nehemías. Ahí la computadora nos hizo una mala jugada, pero Nehemías. Y dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahí se nota el hombre que tiene fe y tiene propósito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Acá Nehemías recibe una mala noticia y hace lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios. La humanidad o la gran mayoría sin Dios hace todo lo contrario. Puede renegarse de la situación, enojarse, maldecir el nombre de Dios, bajar los brazos y decir, mi ciudad fue destruida. Pero Él hace algo que tenemos que hacer los que tenemos propósito y los que tenemos fe. Amén. Aquí vamos a ver algunos pasos que Nehemías decide tomar para poner adelante su fe. Y luego se ven los logros. Nosotros tenemos que aprender a hacer esto, queridos hermanos. Que cuando tenemos una mala noticia, cuando tenemos un mal diagnóstico, cuando tenemos algo que es complicado en nuestras vidas, tenemos que aprender de estos hombres de fe que están en la Biblia. Tenemos que actuar como ellos, levantarnos en fe. Porque si no tenemos la otra opción de decir, bajo los brazos, me enojo y hago lo mismo que hacen los demás. Porque yo pienso, los que le vinieron a contar a Nehemías esta situación, estaban en la postura de no tener fe, porque vinieron y presentaron la queja, pero no presentaron ninguna solución. No dijeron, Nehemías, te venimos a convocar porque nuestra ciudad está destruida y vamos a hacerlo todos juntos, vamos a reconstruir. No, ¿qué hicieron? Vinieron y le contaron la mala noticia. Lo mismo que seguro que nos pasa más de una vez a nosotros, que vienen y todos te cuentan las malas, te cuentan, pero nadie te da la salida, nadie te brinda solución. Mirá solamente los noticieros, a ver que te dicen todo lo malo, pero no te dicen ni una salida, no te dicen una solución. Bueno, así es el mundo y así es el espíritu de este mundo. Y Nehemías le pasó esto, pero gloria a Dios que Nehemías era un hombre de fe. Entonces cuando escucha estas malas noticias, él toma una decisión y se levanta en fe. Y es lo que debemos hacer todos nosotros. Entonces cuando te encuentres ante una mala decisión, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Vamos a ver un poquito más adelante. Acá dice, cuando oí estas palabras, me senté. Amén. Paró. No salió corriendo,
se sentó, se alineó. Cuando tengas una mala noticia, no reacciones, porque hay una diferencia entre el que reacciona y el que acciona. El que reacciona sale corriendo para cualquier lado. Vas a ver que cuando hay un incendio hay gente que reacciona, sale corriendo, se cae, se choca, entra en pánico. Eso es reacción. Hay gente que va a accionar, va a ir, va a agarrar el matafuego y va a apagar el incendio. Va a tratar de hacerlo. Bueno, es una gran diferencia. Y acá está un paso que es fundamental para la gente que tiene fe, el sentarse. O querés no sentarte, quédate parado pero pensando. Pensá en quién creo, en quién tengo fe, quién me respalda, de quién soy hijo, para qué estoy en este mundo. Empezá a pensá. Esto hizo Nehemías y dice, y lloré. El síntoma de llorar era que él entendía la realidad. ¿Por qué lloró? Porque entendió que la cosa era complicada. Amén. Hay gente que a veces no entra en la realidad. Y eso tengo que hablar de los cristianos que son místicos, que no aceptan la realidad. Si hay alguien aquí enfermo y dice, a mí Dios me sanó, no voy más al médico, no tomo la medicación, porque Dios me sanó, no acepta la realidad. No va al médico porque no quiere escuchar más la mala noticia. No va al doctor porque no quiere entender la realidad. O algunos dejan los medicamentos. Deja el medicamento cuando Dios te sane y el médico certifique el milagro. Amén. Si no, esa persona no es que tiene fe, es mística. Entra en el misticismo y escapa de la realidad. Ni me escuchen, yo no escucho noticieros, no leo los diarios porque no quiero escuchar, porque yo tengo fe. No, está escapando de la realidad. Acá Nehemías lloró, aceptó lo que estaba pasando. La realidad, no la aceptó, perdón, pero vio la realidad. No la aceptó de ninguna manera, pero sabía que había algo que estaba pasando. No escapaba. Él estaba en otra ciudad, podría haber dicho, yo me quedo acá, estoy bárbaro, sigo orando, ¿cómo? No, él entendió la realidad, la entendió, por eso lloró. Pero luego de ver la realidad, hizo algo que es muy importante. Dice, hice duelo por algunos días, la aceptó, la digirió, ayuné y oré delante de Dios. Estas dos palabras son claves, ayunó y oró. Ahí empezó a buscar la guía y la revelación de Dios y qué es lo que todos necesitamos ante una gran mala noticia. Orar y ayunar. Orar no entró en pánico, no se amargó, sino que empezó a orar y ayunar por la situación. Por eso los que tenemos fe tenemos propósito. Amén. Porque no entramos en pánico, no renegamos de la vida, no protestamos, sino que empezamos a orar a Dios y ayunar. Si estás en esta mañana ante un gran problema, orá a Dios y ayuná. Creo que Dios nos está llamando a orar y ayunar. El domingo pasado también el Señor nos dio esta palabra, ¿verdad? De orar y de ayunar. Y se acuerdan que Jesús dijo, hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Y Dios nos está diciendo, si estás ante una gran fortaleza, si tu vida, si los muros de tu vida, si hay puertas quemadas, si hay cosas que están destruidas, empezá a orar y a ayunar, porque el Señor va a hacer un milagro. Pero Dios pide que empecemos a orar, empecemos a ayunar por aquellas cosas que queremos que se comiencen a restituir. En este año de regeneración, Dios quiere cambiar muchas cosas. Por lo tanto, es tiempo de orar y ayunar a Dios. Amén. ¿Estás preparado para eso? Hombre de fe, mujer de fe, tu fe tiene propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. La fe con propósito no acepta que las circunstancias determinen el destino de tu vida. El que no tiene fe y no tiene propósito, cualquier circunstancia determina su destino, cualquier cosa. Entonces, él pensaba ir para allá,
pero vino una circunstancia y cambió para allá. Y vino otra circunstancia y cambió para allá. Y en vez de ir en línea recta hacia sus sueños, sus proyectos, un día sale para allá, otro día sale para allá, y terminamos siendo inconstantes en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian las cosas. Somos un poco, los que somos de aquí, de Mar del Plata, lo vamos a entender. Quizás en otras ciudades no van a entender esto, pero somos como el clima de Mar del Plata. Empezamos a vivir de esta manera. Un día tenemos una fe tremenda y otro día no tenemos fe. ¿Por qué? Porque andamos conforme a las circunstancias. Vieron que en Mar del Plata un día estamos en la playa y al otro día tenemos una campera, prendemos el calefactor. No importa, los meteorólogos acá se reciben de contadores, porque no pueden acertar. Mañana llueve, un sol tremendo. Mañana sol maravilloso, una tormenta. Tremendo, Mar del Plata es así. Bueno, esta fe se puede convertir en algo inconstante cuando no tiene propósito. Así puede ser, así. Quizás los que viven en el Caribe, dice acá, llueve una vez al año, el 2 de septiembre, todos los años, el mismo día llueve. No, acá organizás una fiesta en un parque, necesitas una carpa. Organizás en un lugar adentro, necesitas un lugar afuera, porque por ahí hace un calor. Bueno, Mar del Plata, así a veces nuestra fe. Así nuestra fe puede llegar a ser. Por eso es tan importante nuestra fe, nuestro andar en el Señor tiene que ser directo. Amén. Sin andar conforme a las circunstancias. Si hoy tenés fe porque te va bien, pero mañana tu fe desaparece porque te va mal, bueno, tenés que cimentar la fe. La fe verdadera es una fe que persiste y tiene propósito. No se debilita. No se debilita tan fácilmente, cree aún en medio de la dificultad. Y esa es la fe que debemos desarrollar. Por eso, queridos hermanos, esta fe no tiene que ser conforme a las circunstancias, sino tomados de la mano de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a lo que hizo Nehemías. Primero se sentó, luego lloró, hizo duelo, luego ayunó y oró. Me quedo con las dos últimas, orar y ayunar. Esa es la clave. Meditá por un momento la situación que estás viviendo. Meditá, tomar realidad de lo que estás viviendo. No huyas de esa realidad. Afrontala, pero afrontala no en tus fuerzas, sino con fe. Afrontala en tus fuerzas, no te engañes, no seas místico, no niegues la realidad. Esta palabra también es para aquellos que están luchando contra vicios, como las drogas, el alcohol, el juego. Bueno, no huyas de esa realidad. No necesitas fingir que no pasa eso, sino aceptalo. Sos adicto, sos alcohólico, sos jugador. Quizás hay alguien con violencia de género, sos golpeador, sos violento. Aceptalo delante de Dios, aceptá esa realidad. Sentate por un momento, aceptá la realidad, pero decir, esta realidad puede cambiar en el nombre del Señor. Arrepentite, volvete a Dios, Dios te va a liberar. Dios te va a liberar. Las cadenas se van a romper, pero aceptalo. Ni hablar de si las cosas van mal en tus negocios, aceptá la realidad, te equivocás, salen mal, sentate, meditá, pero empezá a orar y ayunar. Porque Dios te va a dar las fuerzas para que eso se resuelva. No niegues la realidad. No creas que sos un empresario exitoso si te fundís siempre. No creas que sos un buen padre si ya tenés muchos divorcios. No creas que en tu familia haces las cosas bien si te divorciaste muchas veces y siempre las cosas terminan mal y tus relaciones se terminan rompiendo. Reconoce que hay una falencia. Reconoce que hay una falencia. Ni hablar en el ministerio, si ves que las cosas no funcionan, reconoce la falencia. Reconoce y empezar a orar y ayunar para tener esa fe que tiene propósito. Amén. Que tiene propósito. Hay un propósito para tu vida. Vamos a hacer una declaración de fe en esta mañana. ¿Cuántos están preparados?
El Señor nos habló por medio de su palabra. Vamos a soltar esta declaración de fe como centro cristiano. Vamos a declarar que en este año vamos a caminar en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Vamos a declarar que hay un propósito y vamos a caminar en fe a ese cumplimiento. Hay un propósito para tu vida. Decí conmigo, hay un propósito para mi vida. Hay un propósito. Levantando los muros caídos, reconstruyendo todo lo que el enemigo derribó. Amén. Si en tu vida hay cosas que están derribadas, bueno, para eso Dios te ha dado fe. Ese propósito, esa fe que te ha dado, es para que el propósito se lleve a cabo. Amén. Vas a reconstruir los muros, vas a reconstruirlos, te vas a levantar en fe. Aceptalo, aceptalo. Tiene que ser una declaración de fe. Todo lo que veas caído, pero no solamente para tu vida. Podés, por medio de la fe, el propósito es que levantes los muros de otros. Levantes a otros que están caídos. También lo que vemos en nuestras ciudades, lo que vemos en nuestro país. Estamos plantados por Dios en la tierra donde estamos para que Dios nos use, para reconstruir, para levantar, para volver a edificar aquello que hoy está destruido. Para eso Dios nos ha dado fe. Para eso tenemos ese propósito aquí en la tierra, para que podamos reconstruir. Por eso no te subestimes, no solamente te enfoques a tu necesidad, no te enfoques a los problemas que tengas en este momento. Lo que Dios te dice por medio de su palabra, que esa fe que Él te da tiene un propósito para que resuelvas los problemas que hay en tu vida, pero también Él te quiere usar para que sean resueltos los problemas de otros, para que resuelvas los problemas de otros hogares, de otras familias. Hoy quizás tu familia está destruida, pero lo que Dios te dice es que amplíes tu fe. No solamente es para tu problema personal o para tu hogar. Dios va a usarte y aún esa situación personal va a servir para testimonios de otros. Va a servir para que otros vean lo que Él hace. Y vas a poder ayudar y reconstruir los muros caídos de otras personas. Hay un propósito. Solamente debemos aceptarlo. Por eso vamos a hacer esta declaración de fe. Padre Celestial, en esta mañana declaramos que este año caminaremos en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito, levantando los muros caídos y reconstruyendo todo lo que el enemigo derribó. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así será. Así será. Es una declaración de fe. Dios nos va a usar. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a adorar a Dios. La bendición viene de Él. Amén. Oh Señor, Sí, Jesús. dame fe. Dame fe. Oh Señor, yo te lo pido. Que venga del cielo esa fe sobrenatural. Dame fe. Con propósito. Oh Señor, dame fe. Gracias, Señor. Dame fe. Oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper. Sí, Señor, hay cadenas que se tienen que romper.